Chambacú y el Papayal, un negocio que se convirtió en un despojo en Cartagena de Indias. Fernando Marimón Romero, abogado de los habitantes de estos dos sectores, dentro de uno de los negocios más controvertidos en la historia de Cartagena. ¿Qué fue Chambacú? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó en lo que todos conocemos? Bueno, Lucho, primero que todo, buenas tardes. Ya van a ser las 12 del día de este 27 de febrero del año 2021. Sí, ciertamente, en un principio, en el año 1971, existiendo el antiguo INSCREDIAL, el Instituto de Crédito Territorial, la historia de Chambacú, que de manera precedente o antecedente tú deberás ocuparte, te sugiero que te ocupes de ella, porque tiene que ver con la práctica de cómo los pobres que se hacían a las orillas de los cuerpos de agua le iban robando, perdóname el término, al mar tierra para vivir, porque ellos necesitaban, estas comunidades negras en su mayoría, consolidar arraigos que tenían que ver con cierto tipo de actividad que era la pesca particularmente. Por manera que yo te sugiero que te dediques le dedicaras a Chambacú un capítulo especial de cómo se formó eso, con cascarillas de arroz, con entablados, con puestes, todo lo que tú conoces gráficamente como lo que era Chambacú. Eso a lo que Zapata Olivella llama Corral de Negros. Pero yo te quiero decir, contar sobre tu inquietud solamente lo siguiente. En el año 71, lo que debió ser una política social del presidente Pastrana era lo que hoy llamamos, por decir, un traslado de comunidades que viven alrededor de zonas como en las faldas de la Popa, que sabemos que son terrenos que ofrecen cierto alto nivel de vulnerabilidad para la sostenibilidad de las viviendas. Por lo menos ese es el discurso que se conocía, el discurso aparente, ¿verdad? Entonces, esa política social concluyó, como todos saben, con el traslado de la comunidad de Chambacú, del barrio que se conoció como Chambacú, que estaba en las faldas del centro de la ciudad, allí, en los pies del centro de la ciudad. Chambacú fue, es lo que algunos llaman gentrificación, el proceso de desplazamiento urbano interno de comunidades particularmente muy vulnerables como son las comunidades negras. Eso sucedió recientemente, en la historia más reciente, con el barrio San José, en San Francisco, en una batalla entre la aeronáutica civil también y en las comunidades que habitaban aledañamente al barrio San Francisco. Recuerda el difunto abogado Aumer Lechar, que estuvo en esas lides, representando esas comunidades en la década del 80. Entonces, este proceso de gentrificación culminó con los barrios que tú conoces: Chiquinquirá y República de Venezuela, que son los más populosos, los más grandes. El Nuevo Porvenir, al lado del barrio El Porvenir en Olaya, al lado del cementerio de Olaya, y otro sector que quedó por allá, por el barrio Chile, por el acueducto, lo que llamamos la Loma del Acueducto, ahí colindandito ahí, una tremenda minoría, ¿verdad? Realizado este proceso de desplazamiento urbano interno, no te podría decir ahora, te debo el dato, pero hubo una sentencia de prescripción, no sé si la hizo el INSCREDIAL o el instituto que le sucedió, el descentralizado que le sucedió, que fue el INURBE. El INURBE, entonces, prescribieron, pero fue una prescripción bien graciosa del punto de... Sí, falta de gracia, pero graciosa desde el punto de vista de la hilaridad que produce cuando uno se entera del globo de tierra prescrito.
porque la avenida Pedro de Heredia ya existía, Lucho. Entonces ellos prescriben el globo de Chambacú, allende, es decir, de aquel lado de la Pedro de Heredia, alguna parte del Espinal, donde quedaba antiguo, hasta un Nitrasco por allá, más o menos, llega esa escritura, imagínate. Donde quedaba un Nitrasco, porque en la esquina opuesta quedaba Expreso Cartagena, ¿te acuerdas? Y el tránsito. Y el tránsito. De modo que también cogieron 1, 2 y 3 hasta el tercer callejón del Papayal, englobaron. Entonces, ¿por qué yo digo que produce hilaridad? Porque en todo proceso de pertenencia hay una diligencia obligatoria, que es la inspección judicial, donde el juez está con el perito. El perito levanta el plano, el juez camina, mide, reconoce, identifica, ¿verdad?, visualmente, es decir, sensorialmente, el inmueble que va a ser objeto de prescripción adquisitiva de dominio y, bueno, constata por decirlo el término que a mí se me ocurre, la unidad topográfica. Pero es que la avenida quebraba la unidad topográfica del inmueble. Entonces no podía seguir de largo corriendo lo que es el Mall Plaza hoy, todo eso está prescrito. En esa escritura quedó englobado, y te repito, si el lindero de Chambacú era aquí lo que Inurbe, lo que Escredial, digámoslo de cierto modo, a lo que Escredial le puso el ojo, y desde donde fueron desplazadas las personas que habitaban allí, los corrieron al primero, segundo y tercer callejón del Papayal. Eso fue lo que sucedió frente al tema de la prescripción y de lo que llamaban los abogados allí el englobamiento. Como es lógico, luego del proceso de pertenencia, ellos inscriben la sentencia y se le asigna a ese globo de terreno un folio de matrícula inmobiliaria. Pero particularmente en el primero, segundo y tercer callejón habían bienes con sus folios de matrícula inmobiliaria. Además que estaban los poseedores allí. Cuando el INURBE quiere hacer el negocio, hace oferta pública para la venta de ese inmueble. Lo compra el Grupo Armar. Araujo Martínez, el Grupo Armar, adquirió el inmueble en las condiciones. Con toda seguridad sus abogados se dieron cuenta del inconveniente, particularmente, Lucho, del primero, segundo y tercer callejón del Papayal, que era una franja considerable. Iba casi llegando a la Posada, creo que se llama la Posada, no, la Jiménez, la Paso, en Torice. José María Paso, casi. Porque teníamos una viejitica ahí que nosotros apoderamos, se me escapa el nombre, que está prácticamente en la José María Paso. Y hasta allí llegó la acción violenta del desalojo dentro de la acción administrativa sumaria de lanzamiento por ocupación de hecho, que ya te voy a contar. Te decía que los abogados debieron percatarse de que tenían 3 calles con inmuebles dentro del globo, de lo que había sido prescrito. Porque la pretensión de ellos era que eso hacía parte, ellos compraron en papel. Pero cuando llegan al terreno se encuentran con que dentro del globo, de lo que dice el papel, la pertenencia, hay 3 calles. El INURBE fue el primero quien se percató de esto. Cuando hablo de los abogados, hablo de los abogados de Armar o de los abogados del INURBE, que eran los que iban a comprar. No pudieron salvar ese problema porque era tremendo que el Estado dijera no hay nadie cuando iba a vender el inmueble. Pero parece ser que como que hubiesen dicho no hay nadie, porque contrataron un abogado cartagenero que se dedicaba al derecho policivo. Y creo, según nuestra fuente, le dieron 1.000 millones de pesos, algo así,
Antonio Hernández Blanco. Bueno. 1.000 millones de pesos con un cheque del Bancolombia. Tenemos el facsímil. Muy bien. Entonces él se comprometió a limpiar el área. A limpiar el área. Te recuerdo que a la sazón, bueno, la acción que él presenta es una acción administrativa sumaria de lanzamiento por ocupación de hechos. Y esa acción tiene las siguientes características. Se debe presentar dentro de los 30 días siguientes al momento de la ocupación, ¿verdad? O tú la puedes presentar dentro de los 30 días siguientes al momento en que te enteras de que te fue ocupado el inmueble, ¿verdad? Bajo las condiciones últimas es desastroso los resultados para el creyente, sobre todo cuando tú encuentras una posesión consolidada. No va a suceder nada. Al margen de que haya sido en lo uno o en lo otro, en la acción administrativa se afirmó que había ocupantes recientes y la acción se inició contra personas indeterminadas. Obviamente esto no se hace sin la complicidad de funcionarios de policía también, de inspectores de policía. Y hubo 2 inspectores de policía. ¿Quiénes fueron? Primero fue la señora Cielo Patricia Otero y la segunda fue Purificación Guzmán. No sé si ella vive. Purificación Guzmán creo que fue condenada. Ya Cielo Patricia había salido, Purificación reemplazó a Cielo Patricia Otero. Fueron las personas que estuvieron en la diligencia de lanzamiento, ¿verdad? Desalojaron a las personas, eso fue horrible, tú sabes, ahí hubo gases lacrimógenos, el difunto Antonio Hernández Blanco se presentó con equipos pesados, con catapilas, con todo eso, y alrededor de unos 50 coteros, alrededor de unos 50 coteros. Tumbaron, demolieron, fue terrible. Luego que habían demolido, le dijeron a las personas, para que no haya problema, vamos a arreglar esto. Vamos a que ustedes me reciban estas sumas de dinero. Y se van. Entonces las personas con la amenaza del lanzamiento encima, del gas lacrimógeno, de la maquinaria, de la fuerza pública, terminaron, Lucho, por firmar una serie de documentos recibiendo unas sumas de dinero ínfimas por sus inmuebles y listo, estaban hechos. Te decía que a la sazón el alcalde era Guillermo Paniza Ricardo, ¿verdad? Quien fue la persona que nombró un alcalde ad hoc, un muchacho Gerardo, no me acuerdo el apellido, muy sabio el muchacho, muy sabio porque después pudimos verlo. El muchacho no se dio cuenta de lo que había sucedido. Cuando nosotros llegamos al proceso, ¿qué es lo que descubrimos entonces? Ya habían echado a la gente. Cuando llegamos al proceso descubrimos, cuando digo llegamos, llegó el doctor Manuel Agames y mi persona. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que allí, en la oferta del INURBE, se decía que había unos ocupantes antiguos y había un listado de casi 50 personas. Estaban el señor Prada, el señor Barbó, habían una familia vieja del Papayal. Marjorie, el señor de la vinícola. Sí, y entonces no podían ocultar. Eso era inocultable. Pero el abogado se lo ocultó a la alcaldía cuando presentó la acción administrativa. Hay una cosa en derecho positivo, es que tú no puedes presentar acciones administrativas de lanzamiento por ocupación de hechos contra personas simplemente indeterminadas porque no hay orden de policía contra personas indeterminadas. Eso está prohibido por la ley. ¿Sí me entiendes? De manera que cuando nosotros llegamos, encontramos esto. Yo quiero corregir algo en el sentido de que si en algo estas inspectoras
si alguna responsabilidad asumen, es no haber escuchado la defensa de los abogados que estaban antes que nosotros llegáramos. Porque es que en el momento del lanzamiento actúan el doctor Julio Arraez, actúa el doctor Méndez, había varios abogados, la doctora Nuris, había muchos abogados ahí. Y no le escucharon a los abogados para nada. Los inspectores no escucharon las defensas de los abogados, sino que esa diligencia iba hacia adelante. A como diera lugar había que hacerla. En eso cabría pecado a los inspectores que practicaron el cumplimiento de la comisión, porque esa acción se presentó ante el alcalde, que fue el que pidió la resolución de lanzamiento. Un alcalde ad hoc. El alcalde ad hoc. Pero el alcalde ad hoc fue asaltado en su buena fe. ¿Por qué? Porque no le dijeron, nunca le dijeron que había ocupantes recientes, ni el listado ese a que se refería la oferta del EDURBE. Lo único que se le podría imputar fue la negligencia de no haber visto lo que nosotros vimos. Eso, que había ocupantes antiguos. Bueno, entonces ahí fue donde pedimos la revocatoria directa de la resolución. Se la pedimos al doctor Gerardo, indudablemente la soltó. Se dieron cuenta que nosotros le hicimos ver, pero ¿por qué razón en la querella se afirma que no hay nadie, que son ocupantes recientes, y el señor le está ocultando a usted, según el documento a folio tal, que el EDURBE les ha informado al grupo Armar que está adquiriendo con las siguientes personas adentro, y le hicimos el listado? Obvio, este pelado muy probo, muy honesto, no tuvo otro camino que revocar la resolución de lanzamiento. Ya con la gente afuera. Con la gente afuera y pagada con las sumas ínfimas esa lucha. Con la gente afuera. Bueno, presentamos la acción penal para buscar el restablecimiento del derecho, y efectivamente la Fiscalía nos dio prontamente, una vez comprobado el fraude procesal, por lo menos en la tipicidad, los elementos materiales que existían, satisfizo la Fiscalía la pretensión nuestra de que la gente fuese restablecida a sus predios. Y volvieron a la gente a los predios, pero ya le habían destruido las viviendas, las casas. Eso fue terrible, fue terrible. Y la gente volvió, la Fiscalía lo reinstaló, pedimos la reinstalación. Y bueno, ¿dónde iba usted? Aquí, ¿dónde iba usted? Aquí, vuelva a su casa, vuelva a su casa. Y le metimos toda la gente nuevamente. La gente comenzó a levantar pequeños cambuches nuevamente. Los que pudieron hacernos de material lo pudieron hacer nuevamente. Bueno, ¿qué pasó después con esas demandas penales? ¿Cómo registralmente se pudo sobreponer un folio nuevo a foliaturas con una gran tradición en la ciudad de Cartagena, como era la del Papayal, la antigua hacienda La Cabaña del señor José María Pasos? O sea, ¿cómo pudo darse eso? ¿Cómo se pudo ir en contra del concepto dado por el mismo abogado de ellos, el doctor Héctor Hernández Ayazo, que dijo que le parecía incomprensible que se hubiera prescrito una avenida como la Pedro Heredia? Sí, la única manera de responder eso es que yo te diga cómo de ordinario en el mundo del derecho deben hacerse las cosas, cómo sucede, y cómo de ordinario en el mundo de la actividad judicial y de la actividad instrumental ocurren cosas, ¿verdad? Ocurren cosas. Aunque sea de manera excepcional, pero ocurren cosas contrarias o de manera contraria a como deberían hacerse, ¿verdad? Según los postulados prescritos en la legislación. Entonces, cuando tú vas a registrar un folio, tú debes verificar que no está superpuesto sobre otro folio, porque el folio es un número de identidad, ¿verdad? Sí. Es como tu número de cédula. Entonces no puede haber dos cédulas 73 sobre la misma persona. Una cédula 101 tal sobre mi nombre y otra 73 tal sobre mi nombre y apellido, ¿verdad? Porque eso me identifica a mí. Pero tú conoces la historia de lo que sucede en la Oficina de Instrumentos Públicos, tú más que nadie. Yo no quiero hablar de eso, pero todos sabemos lo que era. Tanto que hay demasiado personal sub judice
de esta oficina en Cartagena, que ha sido intervenida muchas veces por la superintendencia. También es atribuible al error, Lucho, puede ser. Lo cierto es que los folios no fueron cancelados. Los folios viejos no fueron cancelados. Y lo ideal es que cuando sobre un mismo inmueble reposan uno o varios folios, así es como debe suceder, y tú vas a adjudicar un nuevo folio de matrícula sobre ese mismo inmueble, tú deban procederse a cancelar los folios antiguos, los folios viejos. Pero quedó superpuesto, creo que podría ser así. No soy experto, pero creo que podría ser así en eso. No soy experto en derecho registral. Habría que ver también si el juez vino a la diligencia de inspección judicial. Sí, la manera de responderle, la respuesta al difunto, a que en paz descanse, doctor Héctor Hernández Ayazo, es que el juez no haya venido personalmente a la diligencia de inspección judicial. Eso es posible. Él recriminó eso. Sí, pero entonces era posible que el juez no hubiese venido. Es más, yo conozco casos donde el juez no va, mandan al secretario. Es tremendo. Muchas cosas suceden, Lucho, en Colombia, ¿verdad? Muchas cosas suceden en Colombia. No sé, hay cosas que se volvieron, no eran ni tan, bueno, ofendían la dignidad del derecho, pero que se volvieron como razones muy prácticas, ¿verdad? Como razones muy prácticas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en la escrituralidad laboral, el juez laboral te programaba, sin ser corrupto, sin ser un mal juez, te programaba 5 audiencias. Y las preguntas a veces las iba haciendo el secretario. Y el juez estaba ahí adentro haciendo otra cosa, sacando una sentencia. Y se estaban haciendo, un funcionario tomaba una audiencia, otro funcionario tomaba otra audiencia, otro funcionario, y el juez no estaba en ninguna. Eso se llamaba el principio, sigue llamándose, el principio de la inmediación. Y es necesario que siempre que en la práctica de la práctica de la prueba, el juez inmedie. Pero te lo aseguro, debió ocurrir que el juez no vino a la diligencia de inspección judicial. Bueno, finalmente, ¿en qué quedaron las denuncias? ¿En qué quedaron las demandas administrativas que se interpusieron? Ellos fueron condenados. Purificación fue condenada, no sé si Patricia. Bueno, esto no es nada personal, no tengo nada contra ninguno de ellos. No sé si Purificación vive, Hernández Antonio sé que no vive. Hernández Blanco fue condenado también, ¿cierto? Sí. Patricia no sé, pero Purificación fue condenada. Y creo que Hernández fue condenado. No te lo podría confirmar. Pero sí recuerdo que Purificación fue condenada y Purificación Guzmán. Y creo que mientras se tramitaba el recurso extraordinario de casación, hubo prescripción de la acción penal. ¿Ya? Y entonces ninguno de ellos asumieron responsabilidad penal porque creo que operó el fenómeno de la extinción de la pena de la acción penal, por el paso del tiempo. Bueno, la gente que fue sacada del Papayal, ¿qué fue de ella? Lucho, una vez fueron reinstalados, restablecido el derecho, como te dije, por la Fiscalía. Cuando eso la Fiscalía tenía funciones jurisdiccionales en ese entonces. Dictaba providencias, el restablecimiento del derecho. Una vez producido eso, la gente regresó y no sé qué negociación hizo el grupo armado, no sé a quién le vendieron ellos, a quién le vendieron, total que eso terminó en manos de Bancolombia. Y a Bancolombia terminó representándolo en esas negociaciones el doctor Jairo Morales. Y con él los habitantes volvieron a negociar, pero ya en un plano de igualdad. Morales Navarro. Navarro. Sí. Pero ya en un plano de igualdad, ya no bajo la amenaza de la fuerza policiva, no bajo la amenaza compulsiva del desalojo violento, como fue en la diligencia policiva de que te comenté al inicio, sino que ya las personas estaban ahí, el que quería vender vendía, les hicieron una oferta, no les pareció la oferta
demandaron mejor precio, y entienden, y terminaron vendiendo. De eso se presentó una acción de reparación directa en contra del distrito, y el tribunal y el Consejo de Estado, con todos los procesos policivos allí, con todo el debate, con todos los procesos penales, dijeron que no se había demostrado que los señores había la posesión de los señores de los predios. Tremendo, eso fue tremendo. No ha lugar comentarlo aquí, pero es una de nuestras grandes decepciones en este tema del litigio. Porque es que le compra el banco, que encuentran allí, ¿por qué lo restablecen en el derecho? A los antiguos, porque por lo menos el tribunal hubiese dicho, se le reconoce la indemnización a los que INURBE dijo desde un principio que eran ocupantes antiguos, poseedores antiguos, que tenían título. Hubo gente que acreditó dentro de esos procesos propiedad, y el fallo terminó diciendo no demostraron la posesión. Obviamente ellos estaban hablando de posesión, porque nosotros demandamos como poseedores y como titulares, ¿verdad? Entonces es posible que ellos estén diciendo que el poseedor no había acreditado la posesión que le compró el banco. La prueba fue lo suficientemente clara, pero bueno, así son las cosas. La justicia da unas cosas, piensa otras cosas, y ahí está. Ese negocio quisimos llevarlo a jurisdicción internacional, pero no hubo fuerza en las personas, en la comunidad. Pues tú tendrías que contratar un internacionalista para eso. Y bueno, hubo un proceso de dispersión allí, de falta de ánimo, de desánimo en las personas. ¿Algo más que agregar? ¿Algo que se No, Lucho, primero que felicitarte, Lucho. Por último, felicitarte porque gracias. Esto de reconstituir la historia de la ciudad, esto que tú vienes haciendo, ¿verdad? Ese interés que tú has mostrado. Yo sé que vas a dejar un gran legado para los historiadores futuros que se van a servir. Estos materiales van a ser muy útiles para quienes quieran contar la historia de Cartagena un día, ¿verdad? Un día. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Mario.